La semana pasada comenzamos nosotros una serie. ¿Alguien recuerda cómo se llama la serie que comenzamos? La Galería de la Fe, ¿verdad? Hablamos acerca de hombres de fe. Y eso los encontramos en Hebreos capítulo 11. Qué hermoso es poder encontrar esto. Y la semana pasada hablábamos de una ofrenda agradable. Y vimos que esa ofrenda agradable que la dio con todo el corazón, que la dio con fe Abel, es la que le permitió estar ahora en esa galería de los hombres de la fe. Qué entrega, qué amor, qué convicción tan hermosa la de este hombre que le presenta a Dios la mejor ofrenda. Hoy continuamos y vamos a hablar acerca de otro hombre que también está en esta galería de la fe, y es Noé. Y hemos titulado este sermón Una fe firme. Uno de los grandes misioneros, Hudson Taylor, fue uno de los hombres misioneros en China. Y este hombre cuenta la historia que en una ocasión que iban para China en esos barcos de vela, llega un momento en que no había viento. Y el capitán de la embarcación se fue a tocarle a la puerta y le dijeron: Mr. Taylor, estamos en un problema serio. No hay viento y estamos enfrente a la península de Malay, frente a la isla de Sumatra, y la información que nosotros tenemos es que en este lugar hay caníbales. Si nosotros no tenemos viento, vamos a fracasar todos. Pero como sabemos que usted es un hombre de fe, le vengo a pedir que por favor ore para que haya viento. Hudson Taylor se levantó y le dijo: levante y abra las velas. Pero está loco, le estoy diciendo que no hay viento. Levante y abra las velas. Y le dijo: pero es que ¿qué van a pensar mis compañeros? Que yo estoy dando una orden cuando no hay viento. Precisamente por eso vengo a pedirle a usted. Tanto insistió Hudson Taylor, y le dijo el capitán: está bien, lo haré. Y salió. Al cabo de un rato regresó, volvió a tocar la puerta, y cuando abrió la puerta encuentra a misionero Hudson Taylor de rodillas, y viene y le toca y le dice: por favor, pare de orar, porque son tantos los vientos que no sabemos qué hacer ahora. Qué interesante es cómo este hombre de Dios tuvo la fe para saber que su oración llegaría al trono de la gracia del Señor, y que después de que él orara, los vientos vendrían. Qué fe tan interesante. A veces queremos orar por lluvia y nosotros no estamos preparados. Queremos orar por vientos y no lo estamos creyendo. Pero este día vamos a hablar acerca de este hombre de Dios. Un hombre que era hijo de Lemuel, nieto de Matusalén, el hombre que vivió más años, hombres de Dios. Y este hombre Dios le permite participar de esta galería de la fe porque le creyó a Dios en medio de circunstancias que no eran fáciles. En primer lugar, quiero que nosotros podamos ver en el capítulo que leímos hoy de Génesis capítulo 6, del 9 al 22 encontramos esto. Noé le creyó a Dios en medio de una sociedad deplorable. La palabra deplorable quiere decir que da lástima, que da tristeza, que da dolor. Cuando usted dice tengo lástima es porque era deplorable, así era la sociedad. Y dice que en aquel tiempo la sociedad era llena de violencia. Si usted leyó bien este pasaje se va a dar cuenta. En el Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? Violencia. De violencia.
Ayer estaba buscando violencia en el mundo y, hermanos, me quedé aterrorizada. Hay violencia en todos los países. Violencia cuando están haciendo daño, agrediendo a inocentes, gente que no les ha hecho nada, gente que ni se ha metido con ellos, y está la gente asesinando, matando por el simple placer de ver sangre correr. Impresionante. ¿Cuántos cristianos hoy, eso a mí me tiene quebrantado, cuántos cristianos hoy están manteniendo la vida por la gracia y misericordia de Dios, porque viven cada día amenazados de que si no regresan al Islam, o si no vuelven, o si no se hacen islamistas, van a morir? Mírelo, tome un tiempo, siquiera unos 5 minutos, y usted va a ver cuántos videos de cristianos que están ahora mismo luchando y batallando. ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué se ha agrandado? ¿Ustedes no creen que las palabras de Jesús en Mateo 24 las estamos viviendo? Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será cuando Jesús vuelva de regreso. Mateo 24, del 37 al 39 dice, porque como en los días de Noé, la gente se casaba, se daba el matrimonio, la gente vivía alejado de Dios, así será el tiempo. Hermanos, estamos en un tiempo de violencia. Nosotros mismos no estamos quizá estamos al margen de lo que está pasando en nuestra sociedad, pero quiero decirles que comencé a ver y decía ahí violencia en Uruguay, violencia en Estados Unidos, violencia en Honduras, violencia en Ecuador, violencia. Hermanos, es impresionante. Padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, a sus hermanos. Hermanos, cuando usted pueda darle un detalle, se va a dar cuenta y va a decir, estamos como en los días de Noé. Una violencia que se ha levantado tan grande. Una violencia cuando la gente lo está haciendo por el simple placer de darle gusto a su carne de hacer daño. Porque inocentes, miren cuántas veces hemos visto en Estados Unidos esos jóvenes asesinando a niños inocentes de la escuela. Este pasado 11 de septiembre celebramos y recordamos esos mártires, esos héroes que se levantaron en medio de ese ataque tan grande. Más de 3,000 personas que murieron. ¿Por qué? Por la violencia de esta sociedad. Inolvidable ese día. Los que estábamos aquí vivimos esa experiencia. Sabemos que septiembre 11 marcó nuestras vidas. Gente que lo vivió en carne propia, gente que murieron ahí, sus familiares, sus vecinos. Algunos de los que están aquí vivían, trabajaban cerca de ese lugar. Pero no solamente dice la palabra de Dios que esta gente estaba llena de violencia, sino que también estaban llenos de corrupción. Y vemos nosotros la corrupción hoy a todo nivel. Ayer hablábamos con alguien y me decía, es que la corrupción se ve a todo nivel. Porque estábamos hablando de una posición en la escuela. Y esta señora decía, eso es a todo nivel. Esto lo vemos en nuestros países, lo vemos aquí en Estados Unidos, donde se cree que hay una justicia mejor, donde se cree que hay más equidad. Hermanos, lo estamos viendo cada día y lamentablemente este nivel de corrupción ha llegado hasta el clero, a la iglesia. ¿Cuántas demandas por padres pedófilos, por sacerdotes pedófilos? ¿Cuántas demandas por pastores violadores? ¿Cuántas demandas, hermanos? ¿Cuánta corrupción ha entrado de la malversación de fondos que está haciendo los que decimos que somos siervos del Dios Altísimo? Malversación, eso es corrupción. ¿Cuánta corrupción hay? Yo no sé si usted se da cuenta, pero estamos similares a los tiempos de Noé. Rebeldes a Dios. Dice la Escritura que esta gente trajo dolor a Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando nosotros estamos viviendo solamente el mal, el mal, el mal, y lo que está naciendo en nuestro corazón y lo que está llenando nuestra mente es la maldad y es el mal, es porque estamos, hermanos, en rebeldía con Dios. Porque nadie puede estar caminando con Dios, viviendo de la mano con Dios y pensando de continuo en el mal.
El mal va a llegar, pensamientos malos van a venir, pero no va a ser una continuidad, una vida de maldad y de maldad. Y aun cuando llegue, los que tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos corrige y que nos da la fuerza para poder vencer el mal. Pero esta sociedad era una sociedad rebelde. En medio de esta sociedad deplorable, en medio de estas circunstancias, vemos a un hombre que se mantuvo firme. Y me llama la atención pensar por un momento, ¿qué hace que Noé pueda tener esas convicciones en el corazón? Una familia, hermanos, porque no solamente era él, sus hijos y su esposa fueron separados de aquel mundo que estaba tan corrupto. Y eso me hace reflexionar. ¿Qué calidad de vida habrá vivido Lemuel, su padre? ¿Qué influencia tan grande habrán tenido sus abuelos, sus bisabuelos, de la 10ª generación de Adán? Pero ¿qué influencia habrá tenido toda su familia? Que ahora Noé conoce un modelo de vida diferente y lo aplica a su familia, tanto que no permite que la influencia de esa sociedad, que la maldad de esa sociedad, que la corrupción de esa sociedad alcance los tentáculos a su familia. Estamos igual. ¿Podrá haber familias como las de Noé hoy? ¿Podrá haber familias como las de Noé hoy en este tiempo donde la violencia y la corrupción están tan grandes? Y yo les digo, sí, hermanos. Claro que las hay. Amén. Claro que hay familias donde Dios, en su gran infinita misericordia, les ha dado compromiso, le ha dado responsabilidad, le ha dado entendimiento a padres que no han dejado que las influencias del mundo alcancen a sus hijos. Amén. Lo hay, pero para eso, hermanos, no es que van a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay que trabajar, hay que tener compromiso, hay que ser responsables. Porque si usted suelta a sus hijos a la zumba marumba van a crecer. Es necesario enseñarles no solamente con nuestra palabra, con nuestro ejemplo. Por eso es que en medio de esta sociedad hay un Noé que se mantiene con su fe. Rebeldes a Dios, no solamente en medio de una sociedad deplorable. ¿Qué es lo que dice Mateo 24, del 37 al 39? Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas palabras de Jesús nos hacen ver a nosotros que así como estaba aquella gente, está nuestra sociedad hoy. Y se necesita de hombres y mujeres con convicción firme para no ser contaminados. En segundo lugar, es en medio de una petición difícil. ¿Cómo este hombre se mantiene firme? En medio de una petición, que es lo primero que le pide a Dios, que construyera un arca. Y un arca no era una cajita chiquitita, hermanos, el proyecto era grandísimo. De pronto podía haberle dicho Noé, Señor, pero eso es demasiado grande. Yo no tengo la capacidad de hacer un proyecto de esta magnitud. Quizá pudiese haber venido excusas. No tengo la plata, no tengo el tiempo. ¿Sabe que estaba leyendo impresionantemente que para que hiciera el arca con estas medidas él tenía que haber talado 4100 árboles? Un trabajo fuerte. 4100 árboles. Yo no sé, los que han talado árboles saben lo que esto significa. Y el trabajo tremendo. O sea que lo que Dios le estaba pidiendo a Noé no era una cosa pequeñita, es una cosa grande, era un proyecto grandísimo. Y en medio de esta petición que el Señor le dice, Noé, constrúyeme un arca. Noé le dice, sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cuántas veces cuando Dios está pidiéndonos algo, comenzamos a poner excusas? Sí, Señor, pero es que no tengo tiempo, pero es que a la media hora, es que Señor para acá, es que Señor para allá. Y a veces comenzamos a cuestionarlo. ¿Pero para qué, Señor, un arca? Él no le dijo, Señor, pero
¿Para qué? Eso no tiene utilidad en este tiempo. A veces nosotros estamos poniendo lo que el Señor quiere que hagamos y le estamos poniendo peros, obstáculos, y le estamos diciendo no hay razón, Señor, y queremos convencer a Dios. Porque pensamos que somos los que le estamos dando las órdenes a Dios. ¿No lo ha oído? Ahora, Señor, haz esto. Ahora, Señor, a nosotros nos pasamos a ser nosotros los que damos órdenes. Y se nos olvida que el soberano, el de las órdenes, es Dios. Y es Él el que le dice, ¿sabes qué, Noé? Construye un arca. Y era un arca muy grande. Y aquí están las dimensiones. De esta manera Dios le da direcciones, instrucciones específicas. Y le está diciendo, hazla con esta ventana, hazla con estos codos, hazla con esta dimensión. Pero no solamente le estaba diciendo que haga un arca grande. ¿Qué más le estaba diciendo Dios? Quiero que ponga dentro ahí a 2 animales, macho y hembra de cada especie. Se imagina, pero Señor, ¿cómo tú me estás pidiendo semejante cosa? ¿Cómo yo voy a ir a traer esos animales? Nada, tampoco puso objeción. Sencillamente le dijo, sí, Señor, como tú digas se hará. Y cuando nosotros continuamos la lectura, nos damos cuenta que no tuvo que ir a atajar y a buscar y a seguir los animales, sino que ellos llegaron. Ellos llegaron. Pero él tampoco puso objeción a Dios y a decirle. Y arriba de todo esto, después Dios le dice al Señor, mire, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Le da instrucciones. Pero arriba de estas peticiones que le ha hecho, de que construya el arca, de que ponga estos animales, le pone una más. Tienes que almacenar comida. Mire lo que dice el 21. Y toma contigo de todo alimento que se coma y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Qué peticiones tan difíciles? Y en medio de estas 3 peticiones difíciles, este hombre le dice, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y si usted se da cuenta, le está diciendo, y ahí en esa arca donde vas a meter todos esos animales, también va a ir tú y tu familia. Y vas a compartir con ellos olores, comida y de todo durante 40 días. Y Noé no pone objeción a Dios. No solamente en medio de aquella sociedad, no solamente en medio de esta petición tan difícil que le hace, él se mantiene firme, sino también en medio de circunstancias adversas. ¿Cuáles eran las circunstancias adversas? Usted sabe que para ese tiempo no llovía. No sabían lo que era la lluvia todavía. Miren lo que dice Génesis 2, 5, b y 6. Porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y cuando usted lee Hebreos 11:7, ¿qué nos dice ahí el Señor? Nos está diciendo que este hombre, en medio de esa situación que le pide Dios cosas que aún no se habían visto, él le dijo, sí, Señor. Me llama la atención ver que él no le dice, Señor, denme una muestra, si quiere un chispito de lluvia para saber cómo es esa cuestión. Porque no entiendo, yo no le hallo ni pie ni cabeza que usted diga ahora que va a pasar una lluvia. Y solo me recordaba cuando se creía que la tierra era cuadrada. ¿Recuerdan eso? Y que estaba sostenida por 4 elefantes. Pero de repente sale alguien diciendo la tierra no es cuadrada, la tierra es redonda y no está sostenida por nada, está en el aire. Y la gente comienza a decir que estaban tostados. Qué difícil fue creer en aquel momento. Ustedes saben que Galilei tuvo que retractarse de lo que había dicho. ¿Por qué? Porque si no, iba a morir. No creían. Cuántos adelantos, cuántas cosas el hombre por un tiempo no las ha creído, porque hemos sido como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero qué interesante este hombre llamado Noé, que aun cuando no había visto, no sabía lo que era lluvia, él solo había visto que si tiraba una piedra en el río, en el agua que había, el agua se hundía y decía, pero ¿cómo se va a flotar esta barca? Y tan pesada, si cuando yo tiro una piedra cae.
Pero aun cuando su razonamiento no le tenía explicación, por fe lo creyó. Y es que la razón va más allá, la fe va más allá de la razón. Cuando la razón dice no se puede, la fe dice puedo ir más allá porque tengo un Dios de poder, tengo un Dios de milagros, tengo un Dios maravilloso que hace cosas sobrenaturales más allá de la razón. Y este hombre le cree a Dios. Aun cuando él no había visto la lluvia, aun cuando él no había visto que un barco podía flotar, porque todas las piedras tiraron y se iban a lo hondo del agua. Pero sin poner ese análisis, sencillamente le dice, sí, Señor. Muchas veces nosotros hemos dicho, y yo recuerdo, cuando era niña, cuánta gente me decía que era una locura. Cantábamos que a Jonás se lo tragó un pez. Y mucha gente dice, ¿cómo? Un pez se va a tragar a Jonás. Y más adelante vimos que pusieron argumentos que no era una ballena, porque el tracto intestinal de la ballena no tiene un espacio para que pueda ir una persona y la pueda tragar. Y yo dije, bueno, en la Biblia no dice que era una ballena, solo dice que era un pez grande. Un pez grande. Ya hubiera dicho que Jonás se tragó al pez y lo hubiéramos creído. Eso es fe. ¿Usted puede creer eso, que Jonás se tragó la ballena? ¿Lo podría creer? Eso es fe. Fe es que aunque la razón me dice que no es posible, la fe dice es posible. Porque el Dios que nosotros tenemos no tiene limitaciones. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que tiene un poder sobrenatural, que va más allá de lo que la razón entiende, de lo que la física entiende. Es un Dios de milagros y prodigios. Y lo hemos visto. Yo me gozo cada día que yo puedo compartir con mi hermano Rafael. Cuando la ciencia dice no hay hígado, ese es lo que usted tiene, es el gancho. Sí. Yo siempre he dicho eso, como cuando uno va a la carnicería, ¿verdad? Y tienen el gancho donde cuelgan el hígado. Y cuando uno llega dice, quiero una libra de hígado, y le dice, qué pena, solo quedó el gancho. Ya no hay. Y cuando nosotros sabemos clínicamente lo que le han dicho a nuestro hermano Rafael, hermano Rafael, usted, su hígado, no hay. Y se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque un Dios de milagros, porque un Dios de maravillas lo tiene sostenido. 3 años que le ha regalado el Señor. 3 años maravillosos donde hemos visto día a día el poder de Dios. 3 años donde hemos podido ver a ese hombre parado por fe. Y yo le digo, hermanos, esa fe es un regalo de Dios. Si tan solo podemos creer, vemos grandes maravillas en nuestra vida. Y quizá usted las ha visto, y quizá usted lo ha vivido en carne propia. Lamentablemente, en medio de la turbulencia, volvemos a Dios, pero cuando las aguas se vuelven calmas, a veces como que nos alejamos de Dios. Hay algunos que necesitamos estar continuamente en medio de las aguas revueltas, porque de lo contrario se nos olvida esa vida de dependencia de Dios. Alabe al Señor si está ahí metido al Señor. Tú me tienes metido ahí porque sabes que si no es así, no vivo en fe. Si no es así, no me comporto como tú quieres que yo lo haga. Un trabajo, un diluvio cuando no sabía que era lluvia, pero había un trabajo que demandaba mucho tiempo. ¿Cuántas veces queremos las cosas microondables? En este tiempo donde estamos en el tiempo de la comida rápida, de todo lo rápido, a veces queremos hasta la respuesta de Dios rápida. Pero Señor, ¿por qué te tardas? Señor, hágalo ya. Y a veces el Señor dice, espérate. El hermano Juan nos predicaba el viernes y nos decía aquella mujer que durante 18 años estuvo encorvada. Y me encantaba pensar en eso. Pero el día de la liberación estaba allí en el templo. Y alcanzó la bendición. Amén. ¿Quién sabe cuántos años? Y ella podía haber dicho, no, ya ni voy, me quedo en casa. ¿Para qué? Si ya llevo 18 años y nada ha pasado. Y ese día estaba ahí. Y el milagro sucedió. Y este hombre no vio a los años que tenía que hacer, cuántos años que tenía que haber trabajado, porque un arca no la iba a hacer de las dimensiones que el Señor se la estaba pidiendo, no la iba a hacer en un poco tiempo. Él sabía que implicaba tiempo, él sabía que implicaba mucho tiempo, y a veces nosotros queremos todo ya, rápido, porque no nos gusta esperar.
sin darnos cuenta que ese tiempo es un tiempo de proceso divino. Y ese tiempo de espera Dios nos está procesando paciencia, nos está procesando fe, nos está procesando madurez. Y a veces decimos ya, Señor, y nos enojamos con el Señor, y a veces nos enojamos hasta con las personas alrededor, como si los demás tuvieran culpa, cuando se nos olvida que la vida de nosotros la está guiando un soberano y todopoderoso Dios, que Él tiene su kairos, su tiempo perfecto, su tiempo en el que Él va a glorificarse, y que no es el tiempo mío, que mi tiempo no coincide, como dice Primera de Pedro, porque el tiempo de Dios, dice, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Amén. Pero a veces mi tiempo no va medido solo por el cronos y no por el kairos. Y este hombre, aún sabiendo que iba a coger tiempo, esas circunstancias no eran fáciles, y le dice: sí, Señor, como usted diga. Y de esta manera lo harás. Vuelve el Señor a darle instrucciones. Un diluvio cuando no sabían que era lluvia. En medio de circunstancias adversas no sabían. Solamente, hermanos, cuando el valor de Dios en nuestra vida sea más grande que cualquier otra cosa, le vamos a dar prioridad a Dios. Solamente, escuche bien esto, solamente cuando el valor de Dios en mi vida sea más grande que todo, yo le voy a dar prioridad a Dios. Mientras el mundo siga teniendo peso más grande que Dios, mi vida seguirá entre dos aguas. Mi vida seguirá siendo una vida floja. Mi vida seguirá siendo una vida que no va a poder glorificar a Dios como Él quiere. Pero el día que Dios pese, el día que Dios tenga el valor que realmente merece en nuestra vida, en medio de circunstancias adversas, en medio de una sociedad corrupta, en medio de peticiones difíciles, usted y yo nos vamos a parar y le vamos a decir: sí, Señor, aquí estoy, lo creo, lo espero. Pero tiene que pesar y tiene que valer más Dios que este mundo. Noé se mantuvo firme en medio de todo. Quizá a veces podemos decir: Señor, yo puedo mantenerme firme en medio de esta sociedad, pero cuando tú me pides cosas difíciles, ahí sí que la mula tumba a Genaro. Aguántese. Pero este hombre, este Noé, no solamente se mantiene firme y no se contamina con la sociedad. Hermanos, la palabra del Señor dice claramente: no os unáis en yugo desigual. También nos dice en 1 Corintios 15:33, las malas compañías, las malas asociaciones, las malas amistades echan a perder los buenos hábitos, las buenas costumbres. ¿Qué habrá pasado para que Noé no se contaminara? Y es que de pronto Noé no dejó que estas personas que estaban alrededor pudieran ser más fuertes que él. ¿Sabe qué pasa? Dos cosas pueden pasar cuando usted comienza a caminar con gente que no tiene su fe. O ellos lo influencian o usted los va a influenciar a ellos. Pero lo vamos a influenciar cuando nuestra vida de dependencia de Dios sea a la altura de lo que era la de Job. Lo vamos a influenciar cuando nuestra fe sea una fe que pueda tener la convicción firme de hacer, creer y obedecer lo que Dios está diciendo. De lo contrario, el mundo nos puede arrastrar. Pero Noé fue firme, no se dejó contaminar. ¿Sabe usted lo que es? Que todos alrededor eran de la misma calaña. Porque los únicos que Dios salva es a Noé y a su familia. Eso me dice a mí que todo el entorno de la vida y la sociedad de Noé eran corruptos, violentos, todos, pero no se dejó contaminar. ¿Cuánta influencia está ejerciendo el mundo en usted? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo más arrastrados para el mundo que para Dios? ¿Cuántos ahora, hermanos, estamos viviendo una sociedad donde en vez de cristianizar al mundo, estamos paganizando la iglesia? El otro día, hermano Holmes me contaba y decía: pastora, está el Miss Cristiano ya. ¿Usted puede creer eso? El Miss Cristiano, un concurso de belleza, de modelaje cristiano. Ay, no.
El Miss cristiano, así era, hermano. ¡Qué tremendo! En vez de cristianizar al mundo, en vez de llevar nuestra influencia al mundo, el mundo está influenciando la iglesia. Y eso está a todo nivel. Se ha vuelto todo tan fácil, tan sencillo, hermanos, y ahora no estamos viviendo esa palabra. Y estamos diciendo nosotros, comprometiendo nuestra fe, comprometiendo nuestros valores. ¿Por qué? Porque los intereses van más allá. Hermano, no es que esto me conviene. Y la conveniencia de nosotros a veces hace que nuestros principios y nuestros valores cristianos pasen a un segundo plano. Y es que la integridad es a todo nivel. Cuando usted es íntegro, que es donde Dios nos quiere llevar, vamos a ser íntegros a todo nivel. Íntegros físico, emocional, íntegros en el negocio, íntegros en la casa. Y es hacia donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere llevarnos a esa dimensión donde nuestra vida en la familia, en el hogar, hermanos, sea una vida que la misma que vivimos en la iglesia, la misma que vivimos en el trabajo, que no tengamos dos caras ni tres caras, sino que la misma persona seamos en todo lugar. Eso es lo que el Señor quiere, que nuestros hijos puedan decir: mi madre, mi padre es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Que puedan decir nuestros compañeros de trabajo: ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Que la sociedad misma pueda decir: ahí viven unos cristianos. Yo les contaba el otro día en la clase de un niño que vendía unos caramelos. Y este niño cada día ayudaba a su madre vendiendo caramelos. Pero perdió una pierna por un incidente, pero él siguió vendiendo caramelos. ¿Qué sucede? Que un día, cuando él iba a subirse al bus con todos sus caramelos, entró un hombre acelerado y lo botó. No se dio cuenta que le faltaba una pierna y el muchacho tratando de subir, y él vino y lo botó, pero detrás venía otro. Cuando vio este incidente, fue, lo levantó, le recogió los caramelos, le armó su cajita de nuevo y le dijo: espérate el otro bus y yo te ayudo a subir. Y cuando volvió, le dijo: ¿sabes algo? Te voy a regalar esto para que tu día esté avanzado. Sabía que estaba retrasado y sacó plata y se la puso en su cajita de negocios y lo subió al carro, y le dijo el niño: disculpe, ¿por casualidad usted no es Jesús? Y le dijo: no, porque se parece al Jesús del que me enseñan en la iglesia los domingos que yo voy. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos así a Jesús? De tal manera que un transeúnte cualquiera pueda decir: puedo ver a Jesús en tus acciones, puedo ver a Jesús en tus conductas, puedo ver a Jesús en tus palabras, puedo ver a Jesús en la forma que tú eres. Y eso pasó con Noé. No se contaminó, le creyó a Dios y obedeció cada palabra. A veces le decimos: Señor, esta partecita sí la obedezco, pero esta otra no. A veces nosotros establecemos cuál obedecemos y cuál no. En esta sí, en esta no, en esta sí. Pero Noé, dice la escritura, que hizo, miren en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. ¿Hizo qué dice? Conforme a la mitad, a todo lo que Dios le mandó. Qué tremendo, hermanos, qué hermoso, qué rico cuando usted y yo podemos decirle: Señor, lo que tú me has mandado, lo he obedecido. He hecho, quizás no tengo mucha plata hoy, pero he hecho lo que tú me has pedido. Quizás no soy una persona con muchos títulos, pero he hecho lo que tú me has pedido. Quizás no soy una persona muy amada por todo el mundo, pero he hecho lo que tú me has pedido. Noé pudo decirle al Señor, hizo todo lo que él le pidió. ¿Y sabe por qué? Por fe. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Qué haría usted si hoy Dios le dice: quiero que la próxima semana vayas a predicar a Irak, a Indonesia? ¿Qué haría? Ya comenzaron las respuestas negativas, ¿verdad? No, yo no sé el idioma. No, es que no tengo la plata. Pero ¿quién se va a quedar con los muchachos? ¿Pero quién esto? Qué interesante es ver que este hombre no puso excusas. Sencillamente le creyó. No se dejó afectar
ni por la sociedad. No se dejó afectar, sino que obedeció a Dios, le creyó todo a Dios y no se dejó afectar por las circunstancias. ¿Puede usted hoy creer lo que Dios dice? Noé le creyó a Dios. Noé creyó cuando Dios le dijo: sí, nunca he visto llover, pero si tú lo dices, yo lo creo. ¿Puede usted creer hoy cuando la palabra de Dios dice que Jesús viene otra vez? ¿Puede usted creer y decirle: Señor, te espero? ¿Puede usted creer cuando Dios dice que lo que usted hoy está sembrando, eso es lo que va a cosechar? ¿Puede usted creer cuando dice el Señor que mañana, cuando estemos delante de Él va a pedir cuentas por lo que nosotros estemos haciendo? Que nuestros actos van a ser juzgados por Él. ¿Lo puede creer? Puede hoy decirle: Señor, yo le digo, si usted lo cree, su vida va a ser diferente. Si usted cree toda esta palabra, la vida suya y la vida mía va a marcar diferencia en esta sociedad. Porque solamente cuando creo esta palabra es que afecta mi conducta. De lo contrario, voy a seguir siendo la ordinaria, la falta de respeto, la que hace transacciones torcidas, la malcriada. Voy a seguir siendo una mujer que no refleje a Dios. Pero cuando yo creo esta palabra, créalo, hermano, mi vida va a ser diferente. Amén. Mi vida va a ser diferente. Amén. Gloria a Dios. Dígale al hermano que está a su lado: Dios quiere que tú creas esta palabra. ¿Y sabe por qué Dios quiere que usted y yo creamos esta palabra? Porque llegará el día cuando ustedes y yo nos vamos a parar frente al Señor. Y el Señor nos va a pedir cuentas como padres, como fuimos. ¿Le diste instrucción a tus hijos? ¿Le enseñaste con tu vida y ejemplo a tus hijos? ¿O fuiste un hipócrita? Que en la iglesia eras cristiano, pero en la casa eras un falso. Nos va a pedir cuentas el Señor de nuestro liderazgo. ¿Fuiste el líder que yo quise? ¿Enseñaste, serviste, hiciste, lo hiciste con todo el corazón? ¿O lo hiciste solamente para que te vieran? ¿Lo hiciste solamente para decir: tengo la placa? ¿O acaso lo hiciste con todo el corazón? Nos va a pedir cuenta de nuestras acciones, como padres, como líderes, como hombres y mujeres de Dios. Si usted cree esto, le recalco, y yo quiero que usted se lleve esto este día. Si usted lo cree, como Noé lo creyó, su vida va a ser diferente. Vamos a comenzar a poder reflejar a Dios. Y dice la palabra de Dios que estas acciones de Noé condenaron al mundo. Y dice: y por esto es heredero de justicia, porque caminó con Dios. Cuando caminamos con Dios, vivimos una vida justa. Amén. Cuando caminamos con Dios, vivimos una vida justificada. Y es lo que el Señor quiere. Que usted y yo hoy seamos el reflejo de su gloria. Y que podamos tener esa fe firme que no se negocia con nada, que no cambia por nada, sino que cuando dice usted: soy un hombre de Dios y soy gente de fe, no importa lo que venga, usted se va a mantener firme. Quiero recordar, para concluir, ese hombre, y yo creo que ustedes lo han visto en las televisión. Le dijeron que si renunciaba de su fe, su familia se iba a salvar. Lo llevaron a trabajar haciendo ladrillos. Y esta mujer ahí mismo, su esposa, compartía la palabra de Dios. Le violaron a su esposa cuando ella estaba sola en casa. Y una de las leyes es que cuando su hijo cumpla 10 años, si él no decide por el Islam, lo van a matar. Y ellos, sabiendo que su hijo está creciendo, no negociaron su fe y prefirieron morir a claudicar de su convicción. En el mundo occidental no hemos llegado todavía a ese momento donde se están viendo quiénes son los cristianos de 24 quilates. Pero no espere que el lugar esté ardiendo en llamas para tomar acción. Con solo que miramos que hay calor, digámosle: Señor, yo quiero ser como ese Noé, como una fe firme, inconmovible. Yo le quiero invitar hoy a que usted le pueda decir al Señor, y el reto es para todos hoy:
Y usted le puede decir: Señor, yo quiero ser como esa mujer, con una fe firme, en medio de esta sociedad deplorable, en medio de las peticiones más difíciles que tú me hagas, en medio de circunstancias adversas. Quiero ser ese hombre y esa mujer que te honra y te glorifica. Señor, aquí estamos, ministrados, Señor, por esa palabra tuya de la vida de Noé. Levanta otros Noé aquí, Señor, entre nosotros. Que seamos hombres y mujeres que no negociemos nuestros principios, nuestros valores. Que no negociemos nuestra fe. Que seamos de una sola pieza. Te pido perdón, Señor, cuando nuestra vida no ha sido un ejemplo. Te pido perdón, Señor, cuando las cosas de este mundo han pesado más que tú en nuestra vida. Cuando no hemos sido esos padres con un digno ejemplo para nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Cuando no hemos sido esos líderes, Señor, de compromiso. Cuando lo que nos ha llevado a servirte solo es la fama, el nombre, Señor, u otros intereses. Perdónanos. Aquí estamos hoy, Señor, diciéndote: aumenta nuestra fe para creerlo, Señor, para creerlo firmemente, Señor. Y hoy hacemos este compromiso. Quiero ser ese hombre de fe firme. Quiero ser esa mujer de fe firme en medio de todas las circunstancias. Gracias, Jesús. Gracias.